Listo, ya Muy se buenas ve la tardes, presentación, ¿no? gracias. Buenas tardes, mucho gusto. A nombre del Instituto Interamericano de Investigación y Docencia en Derechos Humanos, es un gusto el poder estar hoy en esta sesión hablando sobre el protocolo de Estambul. Realmente es un documento muy importante que debemos de conocer aquellos quienes estemos encargados de la defensa y protección de los derechos humanos, toda vez que son temas muy particulares y muy específicos que se utilizan sobre todo como un mecanismo a nivel internacional para conocer los actos de tortura, para calificar actos de tortura, para poder entender más allá estos actos que laceran obviamente al ser humano y que en la práctica, sobre todo cuando se llega a denunciar ante las autoridades competentes, se debe de aplicar tanto por los servidores públicos como por los defensores, pues perfectamente los lineamientos que establece este documento, el Protocolo de Estambul. Para este efecto, hoy vamos a platicar sobre el tema de la tortura. La semana pasada tuvimos una sesión de inicio sobre lo que era generalidades del protocolo de Estambul y hoy vamos a tocar el tema bajo una perspectiva de la psicología, la tortura, bajo una estructura de la psicología. Y me da muchísimo gusto que nos acompañe nuevamente Estefanía Guerrero Rojas. Muchas gracias por acompañarnos, quien está colaborando con nosotros en el instituto en las capacitaciones en temas de psicología y bueno, pues ahorita ya con aspectos especializados como es eh, como son los actos de tortura. Así es que pues vamos a dar inicio. Fanny, gracias por acompañarnos, bienvenida y te escuchamos. Adelante. Gracias. Hola, buenas noches a todos. Es un placer estar aquí con ustedes y compartir espacio nuevamente. Muchas gracias al instituto por considerarme y por extenderme la invitación. Como ya mencionaban, el día de hoy hablaremos una hora seguida acerca de la tortura, pero desde un punto de vista psicológico. Antes me gustaría hacer de su conocimiento que pretendo que esta sesión sea pues muy interactiva en el sentido de que no tienen que esperar necesariamente la última media hora para decir cualquier cosa, sino que me pueden interrumpir si así lo desean en algún momento para hacer un comentario, para dar su opinión, quizá para hacer una pregunta rápida o incluso dar ejemplos. Em, Al final son ustedes, eso quiero que quede claro, los que ayudan a enriquecer esta sesión, entonces que no les dé miedo como dar su opinión y levantar su mano virtual. Y bueno, una vez dicho eso, vamos a empezar, ¿ok? Antes que todo, me gustaría hacerles una pregunta y es que me respondan con sus palabras, ¿qué es la tortura? No sé si nos pudieran ayudar, Claudia, Armando, con sus cámaras, si estén por acá también para interactuar. Muchísimas gracias para interactuar más con la ponente. Perfecto. Muy bien. A mí se me hace que Claudia quiere participar. Adelante, Claudia. Vamos. Siempre estoy participando, ¿verdad, doctor? Pues bueno, la tortura yo creo que es infringir un daño a una persona con ese propósito con el propósito de hacerla sentir mal o de que declare algo, pero con dolo, con mucho dolo. ¿Será? Ok. Ok, sí, muy bien. Sé que somos poquitos, entonces a lo mejor y les va a tocar participar mucho. Pero bueno, sí, justamente por acá les pongo, déjenme que no cambia. Listo. Acá les pongo la definición exacta dada por la ONU, ¿no? La tortura es definida como todo acto mediante el cual se inflige intencionadamente a una persona un dolor o sufrimiento grave, ya sea físico o mental, con el fin de obtener información, castigarla, intimidarla o coaccionarla. Sin embargo, como ustedes saben,
la tortura, reducir la tortura a un acto de violencia física sería minimizar su verdadero impacto, ¿no? Desde la psicología entendemos que la tortura no solo busca infligir un sentimiento de dolor inmediato, sino que busca destruir psicológicamente a la persona. Em, no busca simplemente doblegar el cuerpo, sino que busca romperle la voluntad al individuo, busca aniquilar su seguridad personal y despojarla no solo de su identidad, sino de su confianza en sí misma o mismo y en la de los demás. Acá les pongo, el objetivo de la tortura es destruir. ¿Qué destruye? Destruye la identidad, la confianza y la agencia, es decir, aquella capacidad que tenemos de actuar sobre la propia vida. ¿De qué manera creen que la tortura pueda afectar la identidad de alguien? ¿Cómo se les ocurre que una víctima de tortura pudiera verse afectada a nivel de su identidad? De antemano, estos temas de tortura son, pues ya desde hace muchos años, un calvario, una vía crucis para el sistema de impartición de justicia en nuestro país, porque se sacan confesiones de manera coactiva, como tú bien lo mencionas. Normalmente son agresiones de carácter físico, pero ahorita lo interesante es de qué manera se puede coaccionar psicológicamente a una persona pues para que declare, por ejemplo, su culpabilidad o para que se le pueda someter a una presión de tal magnitud que acabe dañándole, ¿no? Y que acabe afectando. Y mucho de esto es intimidación de las propias autoridades. Llegan y presionan y bueno, hay una historia muy larga de la tortura, desde cómo la practicaban hasta nuestros tiempos, que la forma de cómo atentar contra la dignidad humana, ¿no? Pero es uno de los grandes problemas que tenemos. No sé si por acá, Armando, también bienvenido, si tenga alguna otra idea que nos quieras compartir, Armando. Y la pregunta era, ¿cómo creen que afecta la identidad de una persona el hecho de ser torturada? Yo creo definitivamente pues, que la destruye, la transforma totalmente, le niega una libertad de vida que podría vivir un ser humano en las condiciones naturales. Yo creo que la tortura es lo más bajo y más denigrante que puede existir en en la humanidad. Esa es mi participación, mi punto de vista. Muchas gracias, Armando. Claudia, levantaste tu mano. Sí, gracias, Estefanía. Fíjate que no sé si a ustedes les han robado, no han entrado a sus casas a robar. Bueno, es una sensación espantosa. Parece que, bueno, yo sentía que me habían violado y realmente es una tortura, porque cuando llegas otra vez a la casa, empiezas a pensar si estarán adentro, si estarán afuera, si me estarán filmando, si lo que sea, ¿no? Entonces, si eso tan chiquito puede, o bueno, puede vulnerar al ser humano, imagínense, yo me imagino, que alguien me haga tortura directa físicamente hablando. Bueno, una especie de tortura que yo tuve en Conagua fue el bullying que me hicieron. Y eso también es Entiendo. tortura, así claro. Y bueno, hay tortura matrimonial, ¿no? Que también la tuve. No me pegaban, pero bueno, sí me hacían la ley del hielo, y eso yo creo que es una manera de tortura. Y bueno, no sé. Muy bien, sí, en realidad es que tiene toda la razón. La verdad es que es increíble, muy complejo y hasta incluso muy da miedo, ¿no? Pensar que somos tan vulnerables y que Ah, nos han pasado cosas a nivel personal a cada uno de nosotros que ya de por sí nos han dejado muchas huellas y no lo podemos comparar con una tortura como el tema que estamos hablando ahorita. Entonces da miedo
Pensar qué le podría pasar a la mente de un ser humano habiendo pasado por estas experiencias. Entonces, sí, claro. Retomando, ahora sí, sabemos, ¿no?, que la identidad de una persona se construye a lo largo de su vida a través de sus experiencias, a través de sus valores, de sus relaciones, eso nos queda claro. Pero la tortura ataca esta base. La tortura quebranta la percepción que la víctima tiene de sí misma. Sí sabemos que la identidad se forma a lo largo de nuestra vida, con experiencias, todo eso. Sí sabemos que yo hoy por hoy puedo ser Estefanía y me puedo definir de una manera. Pero si yo hoy soy víctima de una tortura, esto que sabemos de la identidad, esto que se ha construido para mí en mi persona, se va a acabar. La tortura lo quebranta, quebranta mi identidad. Yo ya no voy a entender completamente quién soy y qué me ha pasado. A través de la humillación, ¿no?, y de la manipulación psicológica, muchísimas víctimas terminan creyendo que merecen el sufrimiento que han experimentado. Se ven a sí mismas como personas sucias, como personas indignas o culpables de su propio dolor. Y fíjense, indignas, un tema que ya han abordado bastante, la dignidad humana, ¿no? Esto que es un derecho universal y que no exime a ninguna persona. Entonces, ¿qué pasará a nivel psicológico cuando a alguien le es arrebatado su derecho más verdadero? El derecho que lo hace ser una persona digna. ¿Qué pasa? Sucede que la sensación de control sobre la propia vida se desvanece. Una persona torturada no tiene control sobre lo que le pasa. La persona torturada puede llegar a pensar que su voluntad no le pertenece y que siempre habrá alguien con más poder, ¿no?, que pueda decidir sobre su destino. En algunos casos, de hecho, la víctima puede incluso interiorizar la lógica de sus torturadores, creyendo que hizo algo mal, que se lo buscó o que su castigo es verdaderamente legítimo. Lamentablemente tenemos muchos ejemplos en los cuales basarnos. El Holocausto, ¿no?, por mencionar alguno de ellos. Varios sobrevivientes relataron haberse dejado de ver a sí mismos como personas dignas. La humillación constante y esta imposibilidad de rebelarse ante el sistema, ¿no?, hizo que adoptaran eso que estaban viviendo como algo que no podían cambiar. Hizo que aceptaran la situación que estaban viviendo como algo que era inevitable. Aún después de su libertad, muchos tuvieron que batallar internamente con recuperar el control de su vida. Y es un término que ya habíamos visto en la clase o en la sesión de dignidad humana. Desde un enfoque psicológico habíamos visto un término que es indefensión aprendida. No sé si lo recuerdan, pero yo les ponía el ejemplo del cuento este que todos probablemente conocemos, y es el del elefante que está amarrado a un clavo y piensa que ya no se puede ir porque de chiquito lo intentó tantas veces que no pudo, que ahora que es grandotote y es un elefante enorme que claro que podría con el clavo, ya no lo intenta porque aprendió que no podía. Esto también pasa en casos de tortura. También puede llegar a haber indefensión aprendida y es básicamente esto: aceptar la situación como inevitable y aún habiendo sido liberados, tener problemas y dificultades para recuperar el control de su vida. Ahora, les pongo aquí, destruye la identidad y la confianza. ¿De qué manera creen ustedes que la tortura pueda destruir la confianza de una persona? No, pues es horrible, ¿no, Estefanía? Debe ser horrible. Digo, es que somos muy frágiles los seres humanos, ¿no? Entonces, digo, sí. Y en todos los sentidos, físicamente, si te entierras una uñita,
media uña te duele, bueno, horrores, ¿no? Y Sí, a nivel psicológico, imagínate que alguien te agreda, pues no, pues sí, no vale la pena vivir, ¿no? justo. ¿Qué va a pasar con una persona que ha sido torturada? Incluso aún después de su liberación es muy probable que le cueste confiar en la gente. ¿Por qué? Porque ha aprendido que la gente lastima, porque ha vivido una experiencia tan traumática que ahora recuperar la confianza en la humanidad va a ser un reto que quizá nunca logre superar. Así Esto es. puede hacer, justo, esto puede hacer que entonces la persona se aísle y que tenga una vulnerabilidad permanente. No vamos a imaginarnos por un momento una persona como ustedes, una persona como yo, que tiene metas y sueños y valores. Después de ser sometida a tortura, podría pasar el resto de su vida sintiéndose como una persona indigna, rota, merecedora de castigo o bien paranoica, asustada y pues, completamente asustada de la humanidad. ¿Se entiende este punto? Su percepción del mundo y de sí mismo jamás, jamás volverían a ser las mismas. Creo que nadie quiere comentar nada, ¿verdad? Ok. Bueno, acá les pongo. También afecta la agencia, esa capacidad de actuar sobre la propia vida. ¿Por qué? Porque la tortura genera que la persona deje de intentar cambiar su situación. La agencia, la capacidad de actuar sobre la propia vida, si no puedes hacer nada al respecto, si hay alguien ahí que te tiene amenazado, incluso limitado físicamente, ¿qué va a pasar con esta creencia de que nosotros podemos controlar lo que nos pasa? Se va no a debilitar, se va a romper. La persona probablemente nunca pueda volver a confiar en que ella sola pueda salir de algo. Ahora, hay varios mecanismos de defensa para la tortura. No sé si alguna vez han escuchado lo que es un mecanismo de defensa. Sí, cómo no, por ejemplo, el olvido, ¿no? Ajá, sí, perfecto. Justo, los mecanismos de defensa en psicología son como estas estrategias inconscientes que los seres humanos tenemos para afrontar situaciones difíciles en nuestra vida. Yo les pongo aquí tres que son las más comunes en casos de tortura. La primera es disociación, que quizá hayan escuchado esta palabra alguna vez, pero básicamente es que la persona se desconecta mentalmente del dolor. Es como si se disociara de su persona, como si fuera otra persona aparte de mí misma. Y eso en un ejemplo se vería como quizá alguien que está sufriendo muchísimo a causa de la tortura y se disocia pensando que eso no le está pasando a él o a ella, le está pasando a alguien más. Solo así, con esa creencia, entonces puede soportar todo el dolor que esto le está causando. Como no soy yo, es alguien más, como si saliera de su cuerpo. Es casi como esta literal capacidad que el ser humano puede desarrollar, salir de su cuerpo para no tener que soportar lo que esta persona está viviendo en su realidad presente. La segunda es la racionalización. Es literal darle un sentido lógico a las cosas. Una víctima de tortura podría quizá racionalizar las cosas al punto de intentar entender por qué es que lo torturaron, ¿no? Podría usar la lógica y decir, bueno, a lo mejor esto pasó por algo, pasó porque necesitaban esto de mí, a lo mejor, digo, no todo está perdido, di información, no sé. Trata de racionalizar con el objetivo de entonces no sentir, usar la mente para que las emociones entonces no salgan. La última es la supresión emocional. ¿Ya han escuchado acerca de la supresión? Yo no. Ok. No, yo creo Eh, que no. no, ok. Probablemente acerca de la represión, sí. Y aquí les voy a hacer como la diferencia.
Cuando una persona reprime algo, es que literalmente no es consciente de que lo bloqueó, el evento traumático simplemente pasó y ya no se acuerda, pero no lo hizo conscientemente. Literal, su cerebro actuó de tal manera que se borró esa información, ya no se acuerda. En la supresión es diferente. En la supresión, la persona elige conscientemente no acordarse, como evitando todos los recuerdos que puedan llegar a surgir. Aquí dice, bloquean recuerdos y emociones para evitar el colapso. Es otra manera de sobrevivir, ¿no? Todos tenemos mecanismos de defensa en nuestra vida. Son completamente normales, pero claro que hay de mecanismos de defensa en el sentido de la información que estamos tratando de protegernos de, ¿no? En un caso de tortura, una persona víctima de esto es lo más que va a poder usar para sobrevivir en su mente, para sobrevivir psicológicamente. Ya no digamos que de cuerpo, porque sabemos que no nos morimos de tristeza, ¿no? Nada más porque sí, pero sí psicológicamente, y aquí es como algo que de hecho me parece bastante interesante y vamos a hacer como un paréntesis porque les quiero compartir. Los enfermos mentales profundos, aquellas personas que vemos que ya están fuera de su realidad, ¿no? Que normalmente muchos llaman locos, mal llamado locos, son personas que han tenido que elegir salir de su realidad presente porque de otra forma no lo habrían podido soportar. Imaginen lo fuerte que debe de ser algo para rompernos, para romper nuestra estructura mental y entonces nosotros, consciente o inconscientemente, tener que decidir utilizar alguno de estos mecanismos de defensa. Les pongo por acá algunas de las terapias más efectivas en los casos de tortura. ¿Alguna vez han escuchado acerca de la terapia narrativa? ¿No? ¿A qué les suena la terapia narrativa? Supongo que es lo que hacía Freud, ¿no? Que Ok, llegabas y le platicabas tus problemas y los solucionabas de alguna manera, ¿no? ok. No precisamente. La terapia narrativa es una terapia que se centra, sí, obviamente como en la parte de hablar, pero también en cambiar como la historia que nos estamos contando acerca de aquello que nos pasó. Se los explico ahorita y probablemente vayan a pensar como imposible, o sea, cómo en una terapia tú le vas a decir a una víctima de tortura que le tiene que encontrar el lado positivo a las cosas. Es muy difícil y obviamente no se dice en la primera sesión, pero con el paso de las sesiones, el psicólogo en este caso tendría que ir ayudando al paciente, a la víctima de tortura, a ir encontrándole otro significado a aquello que vivió. Terapia narrativa sería como cambiar el significado. A lo mejor entonces la víctima ya no se va a ver como víctima, sino que se va a ver como sobreviviente. Y solo esas dos palabras hacen la diferencia entre que siga viviendo una vida en la que todo el tiempo esté triste y deprimido por aquello que le pasó, a crear una vida de mayor resiliencia. Y es muy fuerte y lo decimos ahorita como muy fácil. Evidentemente no es así de fácil. Es un trabajo muy duro, pero básicamente de eso es de lo que se trata. Y también tenemos la exposición al trauma. Su nombre ya lo dice, pero ¿cómo se imaginan que una persona, una víctima de la tortura, qué se imaginan que haría un psicólogo si se basara en exposición al trauma con una víctima de tortura? Pudiera ser confrontarlo con la realidad vivida. Ok, sí, muy bien. Bueno, es mi idea. Sí, muy bien. Justamente exposición al trauma sería como
ir poco a poco, ir gradualmente como enfrentando al paciente con aquello traumático que vivió gradualmente porque no queremos que el paciente se retraumatice, que es algo que puede pasar y de hecho es muy complejo y por eso es una terapia que debe ser utilizada por expertos, porque si no, imagínense, yo intento hacer una terapia de exposición al trauma con un paciente víctima de tortura y entonces lo vuelvo a traumar porque no lo hice bien, porque no estaba preparado, porque no le enseñé técnicas para que se regulara. Entonces, en esta terapia lo que hace el psicólogo es que primero enseña justo estas técnicas de autorregulación para cuando venga la ansiedad, para cuando yo le muestre eso, ¿no? Eso traumático, eso que le recuerde a aquel evento que vivió, entonces él pueda autorregularse. Sí le va a dar ansiedad, pero va a estar en un ambiente seguro y va a estar acompañado. Y el objetivo es que poco a poco vaya pudiendo convivir con aquellas cosas. Les voy a dar un ejemplo para que sea más sencillo de entender. Imaginemos que una persona fue torturada y estuvo mucho tiempo encerrado o encerrada en una celda. En esa celda había una gotera y entonces ahora el paciente, esta persona, una vez ya liberada, cualquier ocasión que escucha una gota cayendo al suelo, este goteo va a entrar en pánico. ¿Por qué? Porque le va a recordar aquel evento traumático que vivió. Así es como funciona. Entonces, en este caso, el terapeuta tendría que identificar cuáles son los estímulos que hacen que el paciente tenga ansiedad, ¿no? De recordar los eventos traumáticos y entonces ir exponiéndolo poco a poco a aquello que le asusta mucho. ¿Con qué objetivo? Con que el paciente después pueda escuchar una gotera y no entre en pánico. Y si entra en pánico, que lo sepa regular, para que con el paso del tiempo cada vez sea más aceptado el hecho de estar escuchando una gotera y que entonces pueda ser más funcional en su vida diaria. No sé si queda alguna duda de este tipo de terapia, Creo que no. ¿no? Ok, muy bien. Justo el objetivo final, como les decía, es que el paciente pueda recordar el trauma sin el mismo nivel de angustia. Es algo que podemos ver hasta en nosotros mismos. A lo mejor una vez experimentamos algo que nos dolió muchísimo y es probable que los primeros meses, quizá los primeros años de eso doloroso que vivimos, no podamos recordarlo quizá sin llorar, no podamos recordarlo sin sentirnos mal, ¿no? Y quizá con el paso del tiempo, cuando lo vamos trabajando, ahora es día que podemos contar, platicar aquello que nos dolió, que vivimos, y ya no lo vamos a vivir con el mismo nivel de angustia. Y eso no le quita que no haya sido feo, eso no le quita que no haya sido traumante, pero también nos hace justo poder convivir con eso en el mundo en que vivimos ahora para que podamos ser más funcionales. Acá yo les ponía, el impacto de la tortura es de largo plazo, ¿por qué creen? ¿Por qué se imaginan que una víctima de tortura puedan pasar años y siga teniendo como problemas para adaptarse a su vida diaria, aun y cuando está liberada, por ejemplo? Bueno, Considero, perdón, supongo que depende de sus mecanismos de defensa, ¿no? Ok. O sea, si es muy bueno, pues entonces, pues muy rápido se va a componer, ¿no? Y no va a sufrir tanto tiempo. Perdón, compañero. Ok, ok. yo considero, son de largo, su impacto es de largo plazo, precisamente porque la tortura
yo considero que el daño más fuerte, lejos de lo físico, lo corporal, es la psique, en tu dignidad, en tu persona. Vaya, Justo. pues, para poderlo este, ir sacando desde el interior de tu cerebro, irlo sacando poco a poco, pues yo creo que van a quedar resquicios ahí dentro. Debe ser una terapia considero que yo que sea una terapia muy puntual, muy efectiva para poder eliminarlo. Es mi punto de Sí, vista, dado de que la tortura, pues lejos de lo físico y lo corporal, pues es más a la psique del individuo. sí. Seguimos con Jimena. Gracias, Armando. Y gracias, Claudia. Bueno, pues para empezar, la tortura no es algo que le tenga que suceder a una persona en toda su vida, no es algo que alguien tenga que vivir. Entonces, es una experiencia pues traumática que no todos vamos a poder entender y la ayuda que recibas, aunque sea profesional, puede que no sea lo que tú buscas, bueno, la persona, la víctima torturada, y también porque pues de lo que veíamos al principio de la confianza, va a ser muy difícil volver a reintegrarse en un ambiente al cual tú considerabas seguro, que Sí, ahora no tienes pues idea de cuándo va a volver a pasar. sí, sí. Ay, los tres han aportado cosas muy valiosas y antes de contestarles, me gustaría hacer otro pequeño paréntesis acerca de los mecanismos de defensa. Les decía que todos tenemos mecanismos de defensa. Todos a lo mejor suprimimos cosas, ¿no? Porque queremos evitar el dolor. eh, pero los mecanismos de defensa nos sirven como a corto plazo. Obviamente a una persona, ¿no? Que acaba de ser víctima de tortura, le va a servir increíblemente porque literal nuestro cerebro está diseñado para que sobrevivamos, no solo a nivel físico, sino también a nivel mental. Yo ya les contaba acerca de los enfermos mentales profundos. Imagínense a alguien que haya tenido que salirse de su realidad para poder aguantar estar vivo. ¿Qué le habrá pasado a esa persona? ¿Qué habrá roto su mente, literalmente roto su mente, para que esa persona decidiera entonces tener que salirse de su realidad para poder continuar con su vida? ¿Es efectivo? Claro que son efectivos. ¿Todos los tenemos? Sí, todos los tenemos. Una víctima de tortura que no tenga un mecanismo de defensa probablemente se vuelve loca, ¿no? Los mecanismos de defensa nos ayudan a pasar de la mejor manera posible esto traumático que acabamos de vivir, porque lo que queremos es sobrevivir. Ajá. Pero eso no nos quiere decir tampoco que entonces tenemos que estar usando mecanismos de defensa toda nuestra vida. ¿Por qué? Porque suprimir algo no es lo mismo que sanarlo. ¿No? Una víctima de tortura podría suprimir todos estos recuerdos traumáticos que le vienen. ¿Por qué? Porque quiere evitar el dolor, pero al final del día eso no lo va a ayudar a sanar. Y entonces pueden pasar años y años y años y al contrario lo va a enfermar más porque todo el tiempo se está esforzando en no estar sintiendo aquello que sabe que lo puede destrozar. ¿Cuál es la importancia de entonces estar acompañados, ¿no? Ya sea en un proceso terapéutico, de estar acompañados, es que podemos sacar eso que creemos que nos va a destruir, pero en un ambiente más seguro y controlado, en un ambiente donde sí lo vamos a sacar, sí nos va a hacer sentir muy mal, sí vamos a explotar y llorar mucho. Imagínense a una víctima de tortura, sí le va a costar muchísimo trabajo, sí va a ser demasiado incómodo tener que estar recordando todo lo que vivió, pero al final del día va a ser la única forma, procesando toda esa información, sintiéndola, de que eventualmente logre sanar.
¿Sí queda claro eso? Y bueno, lo que decía Armando, ¿no? Por ejemplo, al final no es un dolor nada más físico, sino que se queda en la mente. No decimos que el impacto físico no sea importante, es importantísimo y no sabemos ni nos imaginamos cuánto sufren o sufrieron, pero lo que queda y lo que puede quedar por años, incluso hasta que la persona muera, no es muy grave. Yo les pongo aquí su impacto. El impacto de la tortura es de largo plazo. La tortura, les digo, deja huellas neurobiológicas. La tortura afecta a nuestro cerebro. Cuando una persona es torturada, su cerebro entra en un estado de hiperactivación extrema, ¿no? Todo se activa y esa activación hace que se afecten varias zonas de nuestro cerebro, entre ellas la amígdala, el hipocampo, ¿no? Se afecta nuestra memoria, se afecta nuestra capacidad de regular emociones, ¿sí? Y todo esto porque, por ejemplo, la amígdala se afecta si estamos expuestos a miedo por un tiempo muy prolongado. Imagínense en casos de tortura cómo no se afectará nuestro cerebro y que esas afectaciones ya no se componen. Deja huellas en nuestro cerebro, deja huellas neurobiológicas que entonces después nos van a afectar para quizá hasta en una víctima, ¿no? De tortura que haya sido muy grave. Imagínense que se afecta el hipocampo de tal manera que ya no puede distinguir entre el presente y el pasado. Eso va a propiciar que entonces la víctima de tortura tenga flashbacks o recuerdos y no sepa distinguir si estos recuerdos los está viviendo ahorita o si ya pasó. Si ya está libre de amenazas porque ya está tranquilo en un lugar seguro y en su casa, o si sigue atorado en aquella guerra, en aquella celda, ¿no? En aquel lugar. Imagínense lo fuerte que es esto y el impacto que tiene. Aquí les pongo ese largo plazo porque se reactiva con ciertos estímulos. Lo que ya les explicaba, el ejemplo que les di acerca de esta persona que pudo haber estado en una celda donde había una gotera. Cualquier estímulo, ya sea un sonido, un lugar, un olor, quizás hasta ver un tipo de uniforme, va a hacer que la persona entre en pánico y no sepa por qué. Va a hacer que la persona pueda llegar a tener una depresión profunda, crisis de ansiedad severas. Va a alterar para siempre la forma en que la víctima se relacione con el mundo y también con él o ella misma. Y como ya lo decíamos, es muchísimo tiempo de terapia, ¿no? De tener que sanar, de tener que hablar cosas, de poder recuperar no solo la confianza en nosotros y en los demás, sino también quizás hasta de reestructurar la identidad, como ya habíamos hablado. ¿Quién soy yo ahora que me pasó todo esto? Porque era una persona, ya lo decimos, son personas como tú, como yo, que tienen una identidad bien definida el día de hoy, que se ha creado a través de sus experiencias y entonces llega esto traumático que lo rompe todo. Y ahora yo ya no sé quién soy, ahora yo ya no sé si merezco esto que me está pasando, si me lo busqué, si entonces soy incapaz de defenderme. Va a ser un proceso larguísimo en el que la persona va a tener que reestructurar muchas cosas, va a tener que creer nuevamente que es digno, va a estar muy asustado. Les preguntaba al inicio qué pasa a nivel psicológico cuando a alguien le es arrebatado su derecho más verdadero. Imagínense, recuerden todo eso que hablaron en el tema de dignidad humana. ¿Qué pasa cuando no puedes decidir? Cuando parece ser que alguien siempre tiene más poder que tú para decidir sobre tu destino,
para decidir si tus derechos son válidos o no, cuando no puedes hacer nada para rebelarte. Les pongo su impacto es grandísimo porque también afecta a la comunidad. Decía algo muy importante Jimena y era que a nadie tendría que pasarnos esto, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Vemos que a alguien sí le pasó y nos causa terror generalizado porque entonces nos manda un mensaje indirecto que dice, esto también te puede pasar a ti. Esto que vivió esta persona también te puede ocurrir. Y no sabes, porque como ya dijimos, no sabes si hay alguien que pueda decidir sobre tu vida. Destruye el tejido social, les ponía. Imagínense un conflicto armado, ¿no? Instituciones que torturan. La persona podría entonces desarrollar una desconfianza colectiva, no solo a toda la humanidad, pero a las instituciones, podría desarrollar una desconfianza enorme y también genera transmisión intergeneracional del trauma. Hijos y familiares podrían heredar eh, todas estas síntomas de ansiedad, de miedo, de desconfianza, ¿no? Heredarlos biológicamente y heredarlos también como por experiencia, por lo que escuchan. No sé si sabían, por ejemplo, pero la depresión tiene 50% de heredabilidad. ¿Cómo se sienten a partir de todo esto? ¿Qué preguntas les genera? Ya lo decíamos, la tortura no solo deja cicatrices físicas, deja heridas profundas en el alma y en la mente, en la identidad, en uno mismo y también en la sociedad. Por eso entender su impacto desde la psicología nos permite ver más allá de ese dolor inmediato y comprender las consecuencias que la tortura puede tener a lo largo del tiempo. ¿Qué les deja esto? ¿Qué están pensando? Perdón, ¿cuál fue la pregunta? ¿Cuáles son sus reflexiones al respecto? Ay, Después de hablar de estas cosas, ¿cuáles son las reflexiones que salen? fíjate que yo quisiera no saber que existe la tortura, si quieres saber la verdad. Es un tema que me resulta complicado. Sí, Sí, porque puede haber, o sea, tortura de todos tipos, claro, ¿no? Desde psicológica y psicológico físico y psicológico sexual y psicológico asexual y de todas las maneras, ¿no? Entonces, sí, me parece un tema, o cuando hay guerras, o si no hay guerras, o cuando está el padre violador o el padre torturador, o o el sicario, ¿no? O sea, puede haber muchas circunstancias, ¿no? Entonces, sí. yo mi mecanismo de defensa sería no saber nada de eso. Sí, fíjate nada más, Estefanía. Qué horror, ¿verdad? Sí, mejor estar en la ignorancia. Son temas muy fuertes, son temas muy difíciles que especialmente a personas sensibles como nosotros causan pues muchísimas emociones, ¿no? Incluso hasta hablar del tema llega a ser incómodo y aún así son temas que hay que tocar,
Aún así son temas que hay que tocar porque pasan, porque están pasando y hay Bueno, que saber. necesariamente, ¿no? O sea, porque igual se podría pensar de que no hay que hablar de drogadicción porque, o hay que hablar de drogadicción porque, ¿qué tal si yo me drogo, ¿no? Yo creo que no, no necesariamente, ¿no? Pero bueno, sí, ya lo sabemos que existe la tortura, ya sabemos que existe la droga, pero fíjate que, no sé. Es muy complejo. No sé si quiero saber de esto. Y es válido. La verdad es que es muy válido no involucrarnos en todos los temas. Al final estamos decidiendo también por nuestra salud mental. Claro, tienes la razón, sí. Gracias. Sí, Armando. Bien, yo tengo una pregunta, la estaba Sí. dejando para el final, para la sección de preguntas. Pero bueno, son tres. Sí. ¿Hasta dónde una persona que ha sido víctima de tortura por un agente del Estado, Ujú. eh, qué porcentaje de estas personas tienen se pueden recuperar, llevar una vida normal? Uno. Dos, ¿cuántos de ellos, deduzco yo que muchos, o no sé, es mi suposición, deduzco yo que algunos son propensos al suicidio? ¿Y hasta cuántos lo llevan y lo concretan? ¿Y cuál era mi otra pregunta? Este, bueno, tres, las personas que son víctimas de tortura tienen la capacidad emocional y psicológica de acudir por propia voluntad a recibir ayuda, o tendríamos que un familiar, alguna persona de confianza, llevarlo pues a esta terapia para recuperarse. Pero aquí lo central para mí es si esta persona de propia voluntad acude, o si su daño emocional es tan fuerte que ya no puede acudir a recibir ayuda. Entonces, son tres preguntas, perdón, ¿eh? No. Bueno, de entrada, si una persona víctima de tortura va buscando ayuda, ya es una buena señal. Pero como ya habíamos revisado a lo largo de la plática, muchísimas cosas se pueden interiorizar después de sufrir tal grado de violencia. Ya decíamos, hay personas que podrían interiorizar que son merecedoras de castigo entonces, que es todo lo que la vida tiene para ellos o para ellas, castigo, que ya no van a conocer nada más y entonces quizás hasta podría haber una tendencia suicida, ¿no? Como mi vida entonces ya no tiene sentido y si esto va a ser así siempre, pues me voy a rendir. Habíamos ya visto acerca de la indefensión aprendida, es algo así. Es haber vivido algo y creer que entonces ya no hay nada más que hacer para salir de esa situación, aún y cuando ya estés liberado. Por eso los casos de suicidio, por eso casos de personas que se suicidan aún cuando ya son libres, porque muy probablemente, o más bien seguramente, no pudieron encontrar la libertad en su interior, que es todavía más complejo. Veíamos, por ejemplo, el tema de la tortura, de que no solo se basa en el dolor físico, es a nivel mental. Lo mismo pasa. Puede haber alguien que ya no esté encerrado en esa celda y aún así salga siendo libre y esté encerrado en su propia mente. Es muy complejo y eso podría llevarlo a suicidarse, sí. Las cifras exactas, el porcentaje, no lo tengo y depende de la estructura como de cada persona, ¿no? Hay personas con estructuras más frágiles, con estructuras mentales más frágiles, en el sentido emocional me refiero, y hay otras con una estructura un poco más fuerte. No quiere decir que unas sean mejores o unas sean peores, pero va a depender enteramente de la estructura de cada persona. Em, Fueron tres preguntas. Me falta alguna, pero no me acuerdo. Mm,
¿Qué te respondí? Una disculpa, ya no me acuerdo de la primera. Eh, Perdón, sí, creo que ya están respondidas, ¿eh? Es que hubo otra vaya implícita en una, ¿eh? Ok. Era, ¿hasta cuánto puede una persona acudir de modo propio de Ah, voluntad a recibir ayuda? Y la otra era de que cuántas personas, podían caer en el suicidio. Esa era, porque la otra iba implícita ya. Eh, Me parece, muy concreta tu respuesta, y me quedo satisfecho, ¿ok? muchas gracias. Sí, justo va a depender enteramente de eso. No tengo los porcentajes exactos, no estoy segura. Y creo que también había comentado algo acerca de, eh, como acerca de la efectividad, ¿no? De que si era probable que una persona se recuperara después de haber sufrido por todo esto, por todo este evento tan traumático. Y la verdad es que sí hay casos en los que las personas se recuperan. Tenemos, por ejemplo, el caso de Víctor Frank. Yo sé que es alguien a que todos aquí conocemos. ¿Qué lo ayudó a Víctor Frank a recuperarse de todo aquello que vivió? Su narrativa. Ya veíamos que existen tipos de terapia narrativa, ¿no? Que se usan en esto de, pues en eventos tan traumáticos como es la tortura y también exposición al trauma. A él en particular lo ayudó eso, darle un sentido a su vida. Lo vemos muy, muy claro con todas sus reflexiones. Por más que vivió eventos traumáticos, él siempre tuvo una narrativa de que la vida era mejor, que la vida era mejor de lo que sus ojos podían ver en ese momento y le encontraba como el lado bueno a las cosas, por así decirlo. Y después encontró un significado en salir adelante, ajá. Entonces, cuando digo que depende de la estructura de la persona, es por eso. Ahora hay personas que no desde un inicio tienen la capacidad de tener esa narrativa por sí solos y entonces necesitaríamos ayuda de alguien más, como un terapeuta. Eh, si está garantizado o no está garantizado que la persona logre atravesar por todas estas cosas, no lo sé, tampoco lo podría decir porque no solo depende del terapeuta, sino que también depende de las ganas que tenga de salir, por así decirlo, del paciente o de la víctima. Y eso, volvemos a la misma respuesta, va a depender de su estructura, de lo que esa persona ya haya interiorizado y que por ende ya no quiera cambiar, ¿no? Porque hay cosas que uno interioriza y después aprende a ver diferente, pero hay veces que, como en casos de suicidio, que la persona no aprende a ver las cosas de manera distintas. Interiorizó que eso era todo lo que había para él o para ella y entonces decide que ya no va a haber más y entonces toma una decisión definitiva. No sé si más o menos te contesten las preguntas. Y claro, me parece perfecto. Gracias. Y de nada. Bueno, era más o menos esto. Ahora, para finalizar, me gustaría pedirles, ¿no? A cada uno de ustedes que me digan qué se llevan acerca de lo que vimos el día de hoy y que me lo contesten en una sola palabra. Empezando por Claudia. Bueno, la palabra sería importante. Ok, muy bien, gracias. Armando. Bien, en mi caso, la palabra es, reflexión, Ok, definitivamente. gracias. Jimena. Bueno, yo creo que sería, pues, en el sentido como, bueno, la palabra es alarmante, pero en el sentido de que son temas que pues no siempre se tocan Sí, y deberían ser como más escuchados. muchas gracias. A los demás ya no los veo por aquí en mi pantalla directamente, pero pueden levantar su mano o interrumpir y decir su palabra y listo.
Está el joven Diego Valle. Dieguillo, Sí, pues yo creo que no sé cómo decirle en una sola palabra, admiración quizá es, o sea, me admira que el ser humano sea capaz de sobrellevar esas situaciones en algunos casos. Gracias. también comentar que nos honra con su presencia toda una institución en el tema, como es Eloy. Eloy, perito del tribunal en temas de tortura. Una vez presentándolo me corrigió Eloy, y tiene toda la razón, porque lo presenté como experto en tortura. Y luego me corrigió y me dijo, no, no soy experto en tortura, soy experto en temas de tortura, ¿no? Y efectivamente es toda una institución, Eloy, quien realiza este tipo de peritajes en el ámbito ya práctico. Y bueno, no sé, Eloy, si quisieras compartirnos algo como toda una institución en la materia. No, por favor, ¿qué me haces? Es porque somos amigos, ¿eh? No se crean, este, lo que acaba de decir el doctor. Pero yo cada vez que lo escucho como tema me quedo triste. Es la única oportunidad que me tengo de ponerme triste porque cuando evalúo, pues no, intento no sentir nada, ¿no? También como para protegerme yo mismo del tema y de lo difícil de la circunstancia. Este, sí es una tragedia que esto ocurra, que sea un instrumento del poder para, voy a entrecomillarlo, para encontrar y hacer justicia o procurar justicia. Y algo que ahorita hace reflexionar, escuchar a la maestra, es que ah, en los últimos 8 o 9 años ha disminuido la solicitud de evaluaciones de tortura por parte de los tribunales y por parte de los consejos, pero el fenómeno no desaparece ni ha disminuido. Y entonces, si ya de por sí antes veíamos que le costaba mucho a los imputados o a los reos poder solicitar una medida de protocolo de Estambul para demostrar una posible situación de tortura en sus procesos que habían vivido, pues pudiera parecer que ahora está siendo mayormente imposible, puesto que desde el discurso del Estado, pues ya la tortura fue erradicada, ¿verdad? Entonces, pues me hace sentir triste saber que estamos pues hablando de estos temas, así como decía la doctora al principio, ¿verdad? Prefiero pensar que no, o prefiero no pensar en ella, este, pues eso es lo que me deja. Y muchas gracias por la charla. Oigan, perdón, Eloy, ¿cómo que no existe la tortura? ¿Para el Estado no existe la tortura? Pues desde el discurso de la autoridad y presidencial, Por desde, decreto. desde los últimos 7 años en México ya no se tortura. Pero sabemos que no es cierto. O sea, ¿quién lo dice eso? ¿El Estado? ¿El gobierno? Pues lo desea el presidente, sí. Qué barbaridad. Pero no hay un decreto, ¿verdad? ¿O sí? Porque No, no. Bueno, de hecho, antes, hace unos 10 12 años, eh, la excusa del Estado era decir que en México solamente había 2 o 3 sentencias de tortura, lo cual hacía significar que en México la tortura no era una práctica cotidiana, qué bar- porque, porque no había sentencias. Entonces, pues bueno, estamos en un estado de negación respecto del fenómeno, desde el punto de vista del Estado, que es el que la comete, ¿verdad? No, gracias, Eloy. No, de nada. Gracias. Gracias. No, no sé si hay alguna otra participación por el tema. Yo quisiera reflexionar con todos y con todas que la tortura es un tema tan apasionante porque efectivamente el Estado, coincido con Eloy, que repito, aparte de contar con su amistad, pero sí es una institución en la materia, y que de alguna manera se ha procurado minimizar el tema.
La Corte Penal Internacional ha señalado que la privación de libertad es un acto de tortura. No debería de haber gente privada de su libertad con o sin razón, porque hay otras medidas que pudieran ser restaurativas, no necesariamente cárcel, pero hay mucha gente. De hecho, en el instituto estamos trabajando un proyecto en el cual queremos ayudar a la gente que está privada de su libertad, que ha sido juzgada de una manera equivocada por una mala defensa y que esta defensa ha generado el que tenga una sentencia condenatoria, que estén privados de su libertad compurgando años de prisión, siendo inocentes, y que estos son actos, obviamente, inconfundiblemente de tortura, ¿no? Una persona que está en una cárcel, una persona que está privada de su libertad, en las condiciones en las que viven, cómo se les trata, cómo se les da de comer, atentan contra su dignidad en todos los sentidos. Y esto pasa y lo vemos en toda la República y lo vemos hoy día. Mucha gente está sujeta a tortura por estas privaciones de libertad, justificadas o no para el Estado, pero pues es algo que también ahorita, como nos comentabas, no solamente es un hecho que afecta directamente a quien ha sido torturado, sino a la familia, a las generaciones, al núcleo en el cual se desenvuelve. Y esto, pues, es un efecto muy grande. Y bueno, un poco también lo que se comentaba al principio de de la sesión, de que pues, es un tema, igualmente como lo decía Armando, es un tema de ver si tiene una solución desde el punto de vista de la psicología como una rama auxiliar. Entiendo que también está la psiquiatría, ¿no? Que obviamente por las funciones cerebrales deberá de tener también alguna atención más profunda, más allá de lo psicológico, que aunque entra dentro de la rama ya de la salud, pero bueno, quizá hay cuestiones todavía más profundas que tendrían que verse desde un punto de vista psiquiátrico y que es un tema que nosotros como defensores de derechos humanos vivimos todos los días por la cuestión de que son torturados, sí existe la tortura, se da todos los días y no se está haciendo absolutamente nada como una política para erradicar el daño que se les genera a las personas. Y un poco la labor del hoy, bueno, una labor muy complicada. Imagínense hacer estos peritajes para saber qué grados de tortura, si se justificó y aplicar el protocolo de Estambul. Y luego la reparación, entre comillas, porque bueno, aquí ya hablamos de un daño colateral, hablamos de un daño moral, como lo llamamos en la rama jurídica, un daño moral que implica una afectación en sus sentimientos, honor, decoro, vida privada, reputación, imagen, que ante un juez se podría solicitar una indemnización económica o una retractación. Esas son las formas que contempla la ley para las personas que han sido lastimadas o han sido afectadas. Pero no creo que el dinero pueda pagar el daño generado y una retractación pública, cuando mucho, podría aminorar un poco mi orgullo, pero el daño está hecho. Y la psicología aquí entra, por eso es tan importante, la psicología tiene un factor fundamental para entender de qué manera a través de estas áreas de la salud mental pudieran ver si es posible regenerar una persona víctima de tortura, ver si es posible que no se revictimicen, ver la posibilidad de que puedan atender a los familiares y que pues es un tema que como bien lo decías puede llevar años y que no se entiende la gravedad y que el Estado, sobre todo, pues muchas veces una persona que ya ha sido privada de su libertad y la dejan en libertad como tal, pues los avientan a la calle diciendo, bueno, pues ya estuviste tantos años en prisión, ya regrésate a tu casa. Y esas personas, insisto, justificada o no justificadamente, traen un daño que es una carga que se les debe de atender y que pues es un compromiso social, porque finalmente esto nos afecta a todos, ¿no? Como sociedad, como defensores de derechos humanos, como personas que cohabitamos con este tipo de personas. Entonces, bueno, creo que es un tema de mucho análisis y de mucha reflexión. No sé si hay alguna participación, algún otro comentario, si quisieras, en el caso de que no haya alguna otra pregunta, pues darnos alguna
alguna conclusión, algunas reflexiones finales para pues cerrar la sesión de hoy con este apasionante tema de la tortura desde la perspectiva de su análisis, su estudio y efectivamente tan complejo y tan dañina para la sociedad. Hablar de algo que, como dice Claudia, no nos gustaría hablar de esto, pero tenemos que hacerlo porque hay muchas personas que están siendo víctimas de este mal, de este daño generalizado. Sí, en realidad creo que ya abordamos como varias reflexiones. Solo me gustaría que se quedaran con eso, o sea, con que hay eventos que dejan huellas en nosotros y si de por sí ya tenemos nosotros mismos, ¿no? A nivel personal, huellas de diferentes eventos que ya decíamos no se comparan con eventos tan traumáticos como la tortura, pues es entender esta parte, que estas huellas se van a ver activadas, ¿no? A lo mejor mucho tiempo después por estos estímulos que eventualmente van a hacer que la persona recuerde todas estas cosas y es por eso que la atención a estos problemas es tan importante, porque tampoco se sana luego, se sana por capas y más en eventos tan complejos como este, la persona va a tener que ir sanando por capas y eso aplica, bueno, para todos. Claro, ya decíamos, no es al mismo nivel, pero para todos, espero que alguno haya podido reflexionar también sobre cosas propias de la personalidad, ¿no? De cada uno, que nosotros también funcionamos así y muchas cosas nos dejan muchísimo más marcada la mente y el cerebro que el cuerpo, eso es un hecho. Pues sí, sí, tienes toda la razón y bueno, pues tenemos que seguir aprendiendo, ir avanzando, entendiendo de qué manera a través de la psicología podamos apoyar esta defensa de los derechos humanos en la parte medular de la dignidad humana, como es su libertad, como es su propio respeto a la persona misma, eh, pues una propia naturaleza interna, su alma, su espíritu, se afecta absolutamente todo y me refiero ahorita en la parte esencialmente psicológica, la tortura física tendrá otras connotaciones ya diferentes, pero la parte, bueno, me refiero en parte la mental, la salud mental como tal, que finalmente no, no se valora quizá y no es tan sencillo de repente tratar de justificarla porque un golpe físico, pues obviamente estará la marca, ¿no? La marca del moretón o algún daño externo, pero hablando de la salud mental y hablando de lesiones internas, qué complicado graduarla, valorarla, justificarla, eh, ayudar inclusive a sanar esas heridas, pues es todo un tema que hay que seguir perfeccionando y abundando. Así es que, pues muchas gracias, Fanny, por habernos acompañado en esta sesión. A todos y a todas que nos hicieron el honor de acompañarnos, muchísimas gracias y que pasen muy buenas noches. Gracias. Muchas Gracias. Descansen. gracias. Buenas noches a Buenas todos. noches. Noches. Buenas noches, muchas gracias. Gracias, buenas noches.